Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy vamos a hablar de una mujer altruista a la que San Carlos le debe mucho. Allá por el año de 1943, una jovencita costarricense que sacó su secundaria en el Colegio de Señoritas se va para México y estudia medicina, se especializa en obstetricia y se convierte en cirujana. Cuando regresa a Costa Rica no puede ser ubicada para su internado en ninguno de los hospitales del centro y es trasladada a San Carlos, donde ya a partir de 1950 empieza a hacer una labor maravillosa. Una mujer que atiende no solo a las mujeres que están con unos embarazos normales, sino que vienen con circunstancias muy difíciles. Y es que en aquel entonces no había cirujanos en ese campo. La gente que se graduaba en España, y eran los médicos que habían aquí, no eran cirujanos, eran solo médicos. Así que hasta que llega ella se empiezan a hacer cesáreas y se salvan muchísimas vidas. Pero aparte de eso, hay otra cosa hermosísima que hace esta mujer y es que logra la creación del centro o de la Escuela de Enseñanza Especial de San Carlos. Sobre la doctora Otildia Chinchilla de Reyes vamos a hablar hoy con muchísimo orgullo. Vive aquí en San Carlos, a veces se da un tiempo para San José y nosotros con mucho cariño a través de los años le hemos dedicado varias de nuestras actividades. Así que conozcámosla, disfrutemos de esta mujer que a los 93 años sigue vigente en su pensamiento. Entonces, estudia usted en el Colegio de Señoritas y siempre con ese sueño de ser algún día una doctora. Sí, desde que era niña. Ajá. Y ese sueño en una familia pobre como la suya, que sus padres no le podían pagar un viaje, ¿cómo No. hace usted para irse para México? Para venirme a México, Ajá. solicité por mi propia iniciativa a... ¿Quién era? Ya se me olvidó, pero intervenía mucho el Ministerio de... Relaciones. Sí, de Salubridad se llamaba antes. Ministerio de Salubridad Pública. Entonces yo tenía amistad con varias personas que trabajaban ahí, que ya ni me acuerdo porque eran amigas. Pero lo cierto del caso es que por ahí había un huequito y me metí. Sí, una de las amigas me conectó todo y yo pude entrar a trabajar en el Ministerio de Salud. Ajá. Y eso me sirvió de mucho, sobre todo en la parte de servicio social, porque antes de meterme a trabajar a Salubridad, yo me acuerdo que en ese tiempo era muy difícil hacer algo, porque solo la gente encopetada podía hacerlo. Y cuando alguien que era pobre llegaba, no se le daba pelota para que fracasara. Había mucho egoísmo en ese tiempo, pero si había tanto egoísmo, eso era bueno para mí, porque yo me sentía fortalecida y que había que luchar más. Entre más difícil, más trabajo, y a mí me gusta el trabajo socialista. Y usted ahí consiguió la beca para irse a México. La beca, ¿dónde fue que la conseguí? Ah, bueno, era el tiempo del doctor Calderón. Entonces bueno, más antes yo estudié para enfermera, le decía. Y ya estaba conectada con la vía de la medicina. Entonces yo, estando ahí, ya me conecté y logré que me consiguieran una beca. Y el embajador de México, yo me metí ahí y le pedí una cita y entonces me la dieron y ya llegó una extraña cita y ya hablé con el embajador, para hablar con el embajador para preguntar si era posible que me ayudaran ellos. Claro, pero México
siempre ha tenido los brazos abiertos para las mujeres costarricenses, además para los hombres. Sí, todos. Aquí era una Costa Rica como un poco más atrasada, donde la mujer estaba en ciertos puestos y mujeres médicos no era lo común. Pero en vez para México se iban las escritoras de aquí, la gente que quería estudiar medicina. Todos. Porque era, o sea, usted es de una época donde era raro una mujer médico en Costa Rica. Sí, ya había en Costa Rica, ¿quién era que estaba? Ah, no, fue cuando yo regresé. Cuando yo regresé, bueno, estaba la doctora María Gabriela Stein, Ajá, de las familias Popov, exacto. de Costa Rica. Una excelente cirujana plástica, ¿verdad? Sí, muy Ajá. buena cirujana plástica. Y en la clínica bíblica estaba la doctora Cameron, Cameron. que era especialista en todo lo que eran partos, etc. Sí, ginecología. Usted se va para México, así esa jovencita arriesgada, llega ya a México, se pone a estudiar y usted no conocía a nadie allá. No, pero de pronto se me apareció conocer a la doctora Carmen Ley Japaz. No me acuerdo por qué fue que la conocí y ella me ayudó al máximo. Buenísima conmigo. Los mexicanos son excelentes personas. Hay que comprenderlos para que lo comprendan a uno. Y ahí estudia usted, y ahí es donde se encuentra usted a su esposo, que también está estudiando Sí, medicina. ya estaba en la escuela de medicina. Él ya estaba, él era nicaragüense. Y entonces cuando yo llegué, él ya estaba en la escuela de medicina. Y entonces ya nos hicimos novios. Y él me prestaba los libros y todo que él tenía. Y en esa forma, pues todo se me facilitó. Y ya después decidimos mejor casarnos. Se casaron y allá nacieron 2 hijos. 2 hijos Okay. Después se vinieron y tuvo usted 5 hijos más en Costa Rica. en Costa Rica. Allá en México usted se graduó de medicina general. Medicina. ¿Se especializó en algo? No, medicina general y cirugía. Así eran los títulos. O sea, usted era cirujana. Sí, yo era cirujana y yo trabajé mucho en cirugía. Estamos hablando más o menos del año 43 cuando usted se fue para allá. 7 años después, en el año 50, más o menos, regresa a Costa Rica, se va al Ministerio de Salud a trabajar. Se va al Hospital San Juan de Dios. Al San Juan, nadie podía ejercer la medicina si antes no hacía el internado. Y ahí en el San Juan de Dios, ¿en qué trabajaba usted? En obstetricia y ginecología. Eso siempre le encantó a usted. Pues sí, y es que era lo más adecuado para una mujer en ese tiempo. Y entonces... Al hablar de cirugías, hablamos de que usted hacía cesáreas. Todo. De todo lo que había que hacer en el San Juan de Dios. Y después, ¿por qué se viene para San Carlos? ¿Qué? Porque después de hacer el internado era muy difícil conseguir dónde ubicarse. Conseguir trabajo. Y las plazas en San José todas estaban abarrotadas. Y sobre todo, como en Costa Rica siempre ha habido machismo y egoísmo que caminan juntos. Si es una mujer es más fácil combatirla. Y si es un hombre, es fácil combatirlo por el egoísmo. Entonces para usted como mujer era muy difícil. ¿Y se va usted a buscar algún lugar, a ver a dónde había campo? Y a donde había campo era en San Carlos. Era San Carlos. ¿Cómo era San Carlos cuando usted llegó aquí? Pura llovedera y puro barro. Había que ver lo que era venir de aquella casucha, de que era el hospital. Era muy difícil. ¿Y se va usted a buscar algún lugar, a ver a dónde había campo? Y a donde había campo era en San Carlos. Era San Carlos. ¿Cómo era San Carlos cuando usted llegó aquí? Pura llovedera y puro barro. Había que ver lo que era venir de aquella casucha, de que era el hospital. Había que venirse por la avenida central de San Carlos, que todavía las calles apenas las estaban pavimentando. Todo era lento, porque y todo como siempre.
La contestación es que no hay fondos, nunca hay fondos. No. Resulta que los políticos entran pobres, salen ricos y no hay fondos. No hay fondos para el pueblo. No hay fondos exactos para el pueblo, no. Y entonces era un San Carlos pobre, un San Carlos de calles de barro, de mucha lluvia. El hospital no, era un hospital muy... Bueno, usted lo puede ver todavía. Un hospital y donde venía mucha gente. ¿Qué era la enfermedad más común de la gente en ese entonces? Bueno, para las mujeres la enfermedad más común eran los embarazos. Antes las mujeres tenían un montón de hijos, a motetes, y les decía yo, pero ¿cómo se les ocurre? Si no tienen recursos, no tengan hijos. Que porque en la iglesia les decían que había que tener todititos los que Dios mandara. ¿Bien? Y con la mentalidad que todavía no alcanzaba, no podían entender cómo era eso. Y el único refugio que encontraban era la Iglesia Católica, que en el fondo la Iglesia Católica, y yo soy católica, es machista. Es el machismo lo que prevalece. Y entonces siempre tienen a la mujer en segundo lugar. Claro, hasta ahora la mujer ya no le importa la religión ni nada. Claro. Y esas mujeres morían mucho de parto, de consecuencia de tanto embarazo, morían los niños. Una mujer tal vez como de 30 años, parecía una viejita de 50, porque los maridos machistas y de todo, les metían embarazo tras embarazo tras otro, y nacía el chiquito, y pasaba unos meses o unos años ahí esperando más embarazos y todo. Yo le di gracias a Dios cuando ya se crearon las píldoras anticonceptivas, pero me duele mucho que las mujeres ya casi no las usan. En el ministerio regaladas y que son carísimas. No han hecho más campaña ¿cómo es para anticonceptivos, para evitar los hijos. Sí. Entonces, esas mujeres que le llegaban a usted, que es cierto, antes es que, yo me imagino, parían ahí, también se iban y terminaban muriendo por muchas enfermedades y muchos problemas, pues, y los niños, ¿verdad? Y los niños. Usted tuvo que hacer cesáreas. Cuando usted llegó aquí, no se hacían cesáreas. No. Y entonces el doctor Ruiz, que era su compañero, el doctor Ruiz era el otro doctor que estaba ahí. Y que tomaba mucho licor. Y que no le gustaba que estuviera una mujer ahí. Le cayó el ministerio me mandó y le caí yo. Y creyó que iba a llegar una mujer que hiciera lo que él quería y que no tomara en cuenta nada, que nada más llegara en la mañana, daba la consulta y me iba para mi casa a cocinar. Pero yo afortunadamente tenía muy buena empleada, magnífica, se llamaba Gloria Ledesma. Ella era buenísima y me cuidaba de lo más bien los niños, me los bañaba, todo era buenísimo. Yo creo que ahora es difícil encontrar una empleada así. Y usted entonces tenía más tiempo para estar en el hospital. Claro. Y entre más tiempo al doctor menos le gustaba. Menos le gustaba. Era como él tomaba mucho, resulta que cuando estaba uno con sus sábados y domingos libres y él estaba de guardia. Entonces, ¿qué hacía? Le tocaba su guardia y se dedicaba a tomar. Es un problema con el alcoholismo. Sí, el alcoholismo es tremendo. Tremendo. Y él no se hacían cesáreas aquí porque él no hacía cesáreas. No sabía. Él estudió en España y en España se limitan para los extranjeros, darles el título de médico y lárguese. Allá donde caiga. Y no cirujanos.
En vez en México era médico y cirujano, Sí. en España era solo médico, entonces él no tenía conocimientos de cirugía, pero llega usted que sí tenía y usted empezó a hacer cesáreas. Entonces ya yo le caí mal. Sufrí mucho. Y como yo sacaba tiempo para los asuntos sociales como la escuela de enseñanza, Nos vamos un momentito y regresamos con la doctora Otilia Chinchilla de Reyes. Amigos y amigas, imagínense cómo era este San Carlos de hace 60 años, lejano, abandonado, donde la gente más o menos iba saliendo adelante según su esfuerzo y según pues, sus conocimientos y la ayuda que de vez en cuando o el apoyo se le mandaba ya de la capital. ¿Cómo podrían vivir las personas con diferentes discapacidades, sobre todo discapacidades mentales, la gente con síndrome de Down y muchísimas otras cosas? Bueno, cuenta la doctora Otilia Chinchilla de Reyes que los encontrábamos en las calles, en las cantinas, en muchos lugares sin oportunidades, y su esposo, el doctor Reyes, que era el pediatra, atendía a muchos de estos niños. Así que nace en ella esa preocupación y respalda grupos de mujeres, de madres de familia, que quieren la oportunidad de que sus niños puedan aprender, que haya una escuela de enseñanza para que ellos tengan esa oportunidad. Y es así como, con una lucha tremenda que ella hace, su esposo y el pueblo, en el año 1965 se abre la Escuela de Enseñanza Especial aquí en San Carlos, gracias a esta mujer altruista. ¿Quién era la gente de discapacidad? ¿Cómo fue usted que vio el problema que había con de todos los muchachillos que como de edad de secundaria y de primaria, que habían muchos discapacitados. Entonces cualquiera ve un niño que es mongolito, cualquiera lo diagnostica y había mucho mongolín. Y muchos niños andaban por las calles sin hacer nada, no tenían conocimiento de nada. Dice usted que también andaba mucho por los lados de las cantinas. Pero, sí, terminaban siendo borrachos, ahí muriendo, porque son borrachitos y porque es un atrasado mental, decía la gente. Así era. Claro, entonces sí estaba, digamos, la escuela Juan Chávez, había escuelas donde tenían oportunidad los niños normales. Así Pues es. estas otras personas con discapacidad no tenían absolutamente ninguna oportunidad, menos en esa época. Nada. ¿Cómo hace usted para tomar esa idea de decir, aquí vamos a hacer algún lugar o una escuela para que los niños tengan dónde ir? ¿Cómo se inició eso? Bueno, yo me puse un día, y yo cuando tomo las decisiones son de un momento a otro. A mí me molestaba ver a esos muchachitos, o esos muchachos de 16 años, de 15, de 14 hasta 14 años, es que los reciben en la Escuela de Enseñanza Especial. Lo mismo que en San José, porque así está estipulado. Pero creo que ahora ya los capacitan. Sí, hay trabajos, en San José es diferente la oportunidad. ¿Quiénes son las personas que se le unen a usted a la idea? ¿Quiénes dicen, sí, doctora, nosotros la vamos a ayudar, hay que hacer una escuela? Bueno, francamente que se me ha olvidado ya eso, porque eran tantas señoras y mi marido era pediatra y él atendía a muchos niños discapacitados. Mi marido fue que me dijo, oye, es tantos niños discapacitados que hay aquí. Qué barbaridad, como hay mongolitos y todo. Le digo yo, pues sí, pero nada se puede hacer. Y me dice, pues sí, topamos con la iglesia. Aquí no se puede, como dice Don Quijote, ya topamos con la iglesia hasta que llegamos. Y entonces me dice, pero ya aquí es difícil. Y me dice él, tú que eres un poco atarantada, tal vez se te ocurre que se pueda hacer algo.
Digo, pues sí, me parece que sí se puede hacer. Voy a ir a San José, vamos a ir a San José. Y ya yo tenía como especie de un comité chiquitito. Y entonces fuimos allá con don Fernando Centeno, hasta allá, sí, para pedirle ayuda. Y ya que llegamos en un pueblucho como San Carlos, ¿cómo se le ocurre a esta vieja venir a que les pongan una escuela de enseñanza especial en un pueblillo como San Carlos? Y que pura lluvia y puro barro, pobreza, enfermedades, porque ahora está muy sano San Carlos, pero en aquel tiempo vaya a ser el ambiente, pobreza, sobre todo. Y entonces ya vinimos y don Fernando Centeno, ya que dijimos, dice, no, pues es que este no es tiempo, no está adecuado. En San Carlos, pues no hay presupuesto para San Carlos. Y le digo yo, pero se puede hacer o pedir. Dice, es que ya, como que fuera él el encargado del presupuesto, dice, es que ya el presupuesto de la Escuela de Enseñanza Especial de San José es el único que tiene ese destino, digamos, sí. Sí, y entonces eso me hizo que el viejucho, cuando me acuesto, tan egoísta. Pero pasó el tiempo y la gente, doctora, ¿qué dijeron en San José? Y ya les contaba yo. Y me acuerdo que me encontré a Beatriz Rodríguez. ¿La conoce? No, pero usted me la mencionó. ¿Dónde está esa señora? Doña Beatriz Rodríguez fue una mujer que tenía un niño, una niña era. Una niña discapacitada, tontita. Ella la adoptó. Y ella era soltera, creo. Y ella adoptó a esa niña. Y cuando ella fue y me dijo que si podíamos hacer algo. Y le dije yo, pues no sé, pero tal vez. Dice, ay, ojalá, dice, porque mi chiquita quisiera estudiar, pero es que, ¿dónde? La mando a la escuela y a los días me la devuelven para la casa. Y yo decía, bueno, esto sí que es difícil. Iban a la escuela, a los días producían problemas, váyase para su casa. Claro, es que niños que no podían estar. No podían estar. O sea, eran niños no solo con síndrome de Down, eran niños tal vez que eran mudos o sordos. Sí, y tampoco tenían la oportunidad. ¿Para qué? Si son niños que nada pueden hacer, ni pueden trabajar, ni nada. Pero bueno, usted, doña Beatriz Rodríguez y otro grupo de gente hicieron una comisión. Sí. Y se pusieron a trabajar. Y nos fuimos allá al ministerio. Y así fue como empezamos. Era difícil todo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, necesitamos un terreno, dijeron ustedes, ¿verdad? ¿Cuál terreno fue el que cogieron? Le robamos a la escuela de Juan Chávez, donde todavía está la escuela. Claro, un terreno muy hermoso y además para la oportunidad también para los niños. Pues sí. Niños son niños, todos tienen derecho. Sí. Y es muy lindo. Entonces ahí tenían el terreno. ¿Y cómo empezaron con el edificio y las maestras y todo? No, nada de eso. Nosotros llegamos y pedimos un pedazo de la escuela. Y si no hubiera sido por ¿cómo es que se llama? Doña Cristina. Cristina. Que fue una mujer excepcional, ¿verdad? Sí, era muy buena. Doña Cristina les dio un espacio dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Y volviendo a lo de la escuela, ¿se acomodan usted? ¿Quiénes son las primeras educadoras que llegan ahí? ¿De dónde las traen? Una española, doña Lolina. ¿Usted la conoce? No, pero me han contado. La niña Lolina
creo que Rodríguez, me parece. Ya no me acuerdo el segundo. Ella venía de San José. No, de España. Venía de España. Llegó de España porque la trajo la Escuela de Enseñanza Especial de San José, don Fernando Centeno. Y entonces don Fernando tenía ahí a la niña Lolina, que había venido de España. Y cuando ella oyó decir que la escuela, que estaban en San Carlos haciendo un movimiento para una escuela de enseñanza especial, inmediatamente se vino a hablar conmigo y me preguntó qué era lo que estábamos haciendo, porque ella era educadora de enseñanza especial y que trabajaba en San José, pero que no estaba autorizada para nada, pero solo quería preguntar y ver si era posible que ella cooperara. Qué bonito. Cayó del cielo. Ya con eso nos sentimos fuertes y ya logramos. Ahí iba ella con nosotros, ya la escuela hecha, y ya iba todo lo que necesitábamos para la escuela, lo logramos. Y la niña Lolina se vino de San José para acá. No. Ella siempre fue solo una colaboradora. Digamos, ella estaba en la escuela de enseñanza especial. Pero de San José. De San José. ¿Y cómo se trasladó para acá o nunca se trasladó? Ella solo colaboraba. Colaboraba, pero después resulta que ella quería venirse y logró una plaza, la única plaza, y se vino para acá y aquí empezamos. Y la niña Cristina Ugalde, ella también estaba de acuerdo y entonces estuvo muy de acuerdo en que cogieran el pedacito de ahí para la escuela de enseñanza especial. Y las otras maestras que se fueron incorporando aprendieron con esta española, ella las fue formando. Otras maestras, ¿usted Sí. se acuerda de algunas otras maestras? Había una, pues francamente que se me olvidó ya estoy como... Eran muchachas de aquí, de San Carlos, De San que Carlos. las preparaba. Sí. Y dicen que en algún momento ella logró llevarlas todas a España. Un grupo de esas muchachas se fueron a España a prepararse. Dos, gracias a la contacto. niña Lolina. Qué belleza. Ella consiguió con la embajada española que dieran dos becas para llevar a esas muchachas. Nos vamos un momentito y regresamos con la doctora Otilia Chinchilla de Reyes. Y no eran solo los niños de San Carlos, sino a veces de cantones cercanos, de distritos cercanos y de partes así como Chachagua de San Ramón, donde estamos hoy haciendo esta presentación. Estos niños tenían acceso a esa escuela de enseñanza especial, pero antes de ser construida la escuela, ¿dónde se iba a ubicar? Sobre eso nos va a hablar don Chico Galde, don Francisco Galde, nuestro amigo tan querido, que estaba casado con doña Cristina Sánchez, la directora de la escuela Juan Chávez. Ellos en aquel entonces, bueno, y nos lo va a contar don Francisco, supieron de la ubicación de la escuela y no les pareció, era un lugar muy peligroso a la pura entrada de San Carlos, y es así como él, desde la Cámara Junior, a donde está integrado doña Cristina desde la escuela, y junto con muchas personas del pueblo, deciden que hay que ubicar a los niños en ese lugar. Hoy entrevistamos a don Chico Galde en esa escuela de enseñanza especial, donde él acude de vez en cuando para colaborar con el entretenimiento, con las actividades recreativas y, ¿por qué no?, por el engrandecimiento de esta escuela de enseñanza especial aquí en San Carlos. Bueno, yo formaba parte de una institución que ya desapareció en Costa Rica, desgraciadamente, pero en el mundo no. Se le llamó la Cámara Junior de San Carlos. No era realmente cámara, sino capítulo, porque la Cámara era a nivel nacional. La Cámara desapareció, el capítulo desapareció, porque en Costa Rica hubo problemas con el pago internacional, entonces la borraron, ¿verdad? Y ya la gente se entusiasmó.
pero en su tiempo fue propulsora de un montón de cosas. Resulta que yo sabía que estaban haciendo gestiones porque habían unos niños que tenían problemas y que iban haciendo gestiones para crear la enseñanza especial. Y como mi maestra, mi esposa, era directora de la escuela en ese entonces, ella se enteró y me había contado a mí. Una noche que salimos a dar una vuelta, nos encontramos en una vitrina aquí en el centro de Ciudad Quesada, la maqueta del futuro edificio de la Escuela de Enseñanza Especial. Quiere decir que ya estaba creado para comenzar a trabajar. Supongo que con muchas dificultades, porque habían pocos maestros preparados para la enseñanza. Y entonces vimos la maqueta y le digo yo a mi señora, pero ¿en qué lugar está esa maqueta? Me dice, donde estaba la escuela Juan Chávez, que es el mismo lote donde hoy está la municipalidad. Inmediatamente, como yo tenía alguna relación con la Escuela de Enseñanza Especial, porque yo había llevado a un muchachito aquí que quedó ciego. Yo lo había llevado, la Cámara me encomendó para llevarlo a San José y me tocó irlo a traer y seguirlo llevando. Yo lo hacía con mucho gusto. Y entonces me pareció que era ilógico el lugar, porque era la esquina más poblada y donde entraban los buses y salían los buses y camiones y todo eso, y niños con problemas mentales. Era ilógico que estuvieran ahí, ¿va? Podía haber un accidente en cualquier momento. Entonces llevé el asunto a la Cámara Junior y la Cámara lo acogió. Yo fui el que menos trabajé tal vez para cambiar de idea al Ministerio de Obras Públicas, pero muy buenos compañeros, entre esos Albán Pereira, Emilio Vargas, compañeros que lo cogieron muy a pecho. Y comenzamos a luchar, a respaldar a los demás. Pero nos echamos encima a algunos padres de los niños que iban a formar la escuela, porque les quedaba un poquito largo. Cuando este lugar del centro era muy largo, ¿verdad? Y ahora está en el puro centro. Y entonces nos comenzaron a atacar a la Cámara Junior. Nos dijeron hasta, bueno, de lo que íbamos a morir y todo. Y se desató un mitin y todo. Lo llamamos cuando estaba La Voz de San Carlos, era la única radio, estaba Radio Sigma también creo, y nos ayudaron. Bueno, en la Cámara logramos que la municipalidad acogiera el asunto y financiara a los que estaban a la directiva. Me acuerdo muy bien que una de las personas que nos apoyó en ese sentido de cambiar el lugar para la construcción fue doña Otilia de Reyes, la doctora Otilia de Reyes, que gracias a Dios todavía está con vida. Que le dieron otro nombre a la escuela, pues eso no era tan interesante, ¿verdad? Pero no deja de ser interesante también, que por lo menos el pueblo lo sepa. Bueno, nos echamos de enemigos a algunos, no a todos los padres de los primeros alumnos que vinieron. Pero logramos que se hiciera que el gobierno, por medio de la municipalidad, todo, comprara este terreno, que es curioso. Parte de este terreno era de una familia Ugalde. ¿De su sobrino? De los Ugalde de Buenavista. Aquí vivía doña Josefina. Era Chico, algo familiar ellos. Además es curioso porque este edificio queda frente a la escuela Juan Chávez. ¿Sí? Inclusive da cierta facilidad también, porque hay padres que tienen niños en la Juan Chávez y que tienen niños aquí. Es cierto. Yo quisiera aprovechar este momento para decir algo que desde hace mucho he estado con ganas de decirlo, pero yo soy apolítico y entonces se podría tomar como política, ¿verdad? La municipalidad de ese entonces, y bueno, yo diría que todas, pero las de ese entonces hicieron algo maravilloso, pero más que nada hay que resaltar a los deportistas de San Carlos.
los deportistas más que nada en el fútbol, porque en ese entonces, antes del parque, lo que había donde está el parque ahora era la plaza de fútbol, la única plaza que había en Ciudad Quesada o en Villa Quesada, ¿verdad? Y los deportistas, se puede decir que eran los dueños, eran los que la trabajaban, los que cortaban el zacate y todo. Cuando se fue a crear la escuela Juan Chávez, no, había que buscar una manzana de terreno por fuerza. La municipalidad gestionó con los deportistas hacerle la plaza de Maracaná para que se dieran esa manzana al gobierno para hacer la escuela Juan Chávez. Ya los deportistas se dieron, se fueron allá. No, mentiras, compraron este terreno donde está esta escuela, pero después aquí estaba la plaza de deportes, estuvo primero donde está la escuela, después aquí, y aún así lo sacaron de aquí y se lo llevaron al Maracaná. Los deportistas siempre hacían problemas y aquí yo quiero resaltar eso, que los directores del deporte, en los cuales estaba Carlos Ugalde y Orfilio Hidalgo, había personas muy importantes, siempre accedieron y estuvieron de acuerdo, le cedieron a la educación sus terrenos para que pudieran estar bien. Eso vale la pena decirlo. Ahora vamos a conocer a dos educadores, Rocío Marín y Luis Miranda. Ellos son especialistas en el tema de la música. Y aquí, dentro de las actividades recreativas que se hacen en la Escuela de Enseñanza Especial, se utiliza lógicamente mucho la música, como también este es un instrumento extraordinario para que los niños y los jovencitos puedan progresar, puedan entender, puedan comunicarse. ¿Cómo lo hacen? Bueno, doña Rocío nos explica, según las edades, cómo es que se trabaja, y junto con don Luis, bueno, vamos a escuchar esa música que es realmente como un tesoro en la vida de cada uno de estos niños y niñas que permanecen aquí hasta los 21 años de edad. Bueno, nosotros inclusive cantamos el himno nacional con ellos. Los niños, por ejemplo, sobre todo el primer ciclo en adelante, porque el entendido de que estamos atendiendo desde estimulación temprana, que son niños, por lo menos en el área de nosotros, ya a partir de 2 añitos, ¿verdad? Más o menos, de 2 añitos hasta los 21 años en este momento, ¿verdad? Atendemos toda la población, ¿ok? Entonces, por lo menos el nivel ya de primer ciclo, que sería para una escuela regular, primer grado, entonces ya nosotros empezamos a insertar ahí lo que es el himno nacional y todo eso. Antes de eso, se da como decir un preescolar, lo que se da en preescolar, de lo que podríamos llamar rondas infantiles, cancioncitas de los animalitos, de eso, de lo otro, similar a lo que es la escuela regular, ¿verdad? El gallo pinto se durmió, esta mañana no cantó, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió porque hoy no lo oyó. Después sería más música popular, qué sé yo, otras cosas. Bueno, ya ahí ya iniciamos, sí iniciamos con el himno nacional y himno a la escuela, ya empezamos a meternos un poquito más ahí y tratar de explicarles, bueno, de qué se trata, porque no es lo mismo la música popular que la música patriótica que la música... La Fundación Otilia Chinchilla de Reyes, recién creada por un grupo de educadores y de padres de familia de la Escuela de Enseñanza Especial que quieren que esto se convierta en un centro, más que en una escuela sea un centro de educación especial donde puedan estar las personas después de pasar los 21 años de edad. Ese precisamente fue un sueño, un proyecto que nos comentó la doctora, ahora ya a sus 93 años de edad, ¿qué es lo que falta? Ella todavía quiere que esto se logre hacia el futuro. Hay algo interesante que yo quiero recalcar en este programa y es que cuando hablamos, por ejemplo, de un padre, Eladio Sancho, un hombre visionario, él hizo muchísimos proyectos y ahora ya casi a los 100 años sigue con proyectos que ejecuta poco a poco con la ayuda de la gente. Y qué lindo, la doctora Otilia Chinchilla está viva,
tiene proyectos, tiene ideas que se siguen, que se continúan y bueno, se va a cuajar aquí en este centro que se está creando en el puro San Carlos. La fundación nació el 9 de marzo del año pasado. La idea nuestra, pues la fundación no es solamente para el Centro de Educación Especial, que quiero aclarar esto de centro también, te lo decía ahora don Chico, ya no se llama escuela porque no va hasta sexto grado, sino que ahorita los niños salen, no son niños, sino que salen jovencitos a los 21 años. Entonces, por eso se habla de Centro de Educación Especial. Bueno, no es solamente para el Centro de Educación Especial, la fundación es todo lo que es discapacidad a nivel de la zona y pues hasta fuera de la zona porque no tenemos límites. Nos hemos abocado un poco al centro, pues porque aquí es donde está más que todo, digamos, el grueso de los chicos, jóvenes, niños con discapacidad. Sí, se le puso el nombre de doña Otilia, por supuesto, un poco por honor, por rescatar eso que ella dio a los sancarleños en lo que es discapacidad, porque en realidad aquí no había lo que es la parte educativa. La parte médica iba un poquito, pero lo que es la parte educativa no había nada. Y doña Otilia fue la que se dio a la tarea junto con algunas otras personas, por dicha, que tuvo el apoyo, fue incluso a San José y se le negó por completo la posibilidad, hasta que después de que hicieron muchas y muchas gestiones, al final le dijeron, bueno, porque solamente estaba una escuela de enseñanza, un centro de educación especial, que era el de la Centeno Well, ¿verdad? Únicamente ese. Entonces, cuando viene doña Otilia, le dan la posibilidad, ¿verdad? Entonces, la fundación se creó con ese objetivo de rescatar lo de doña Otilia y también rescatar lo que es la discapacidad en la zona de San Carlos. Y le voy a completar la historia, porque usted habla, bueno, del lugar y todo lo demás. Fíjese que uno de los objetivos nuestros al hacer la fundación es hacer otro centro de educación especial nuevo, porque nosotros tenemos un problema serio aquí. Bueno, ahorita estamos remodelando y todo porque se nos caía el cielo raso, se nos iba a agrietar las cosas y los chicos no iban a poder pasar, y entonces tenemos una situación ahí de emergencia, pero lo que nosotros queremos es un centro de educación especial nuevo totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una manzana a nosotros no nos alcanza. Dijimos que tenemos chicos de 21 años, salen a los 21 años de aquí. Nosotros no tenemos aquí una granja, no tenemos una huerta, no tenemos una tilapera. Esas son cosas que ellos podrían hacer, pero no tenemos el espacio. Sí, y estamos hablando de gente sancarleña que está más acostumbrada a esos espacios y que además tiene las facilidades para aprender a trabajar en agricultura, ganadería y otros animalitos. Queremos enseñarles eso a los chicos. Tenemos los profesionales para eso. Tenemos toda la disposición, pero no tenemos el espacio. Entonces aquí definitivamente ya se nos hizo pequeñito, es una manzana. Nosotros ocupamos 5 manzanas. Y dentro de la fundación tenemos una comisión que ya se ha abocado a buscar algún terreno que no sea adecuado para eso, doña Ángela. Ese es nuestro proyecto y nuestro objetivo tal vez primordial. Como estamos de fiesta aquí en el centro, como dice la profesora, que no es una escuela, es un centro, hay mucho movimiento y todo el mundo entra y sale y se está trabajando con entusiasmo. Y es que los niños sienten ese entusiasmo, el entusiasmo de los profesores. Vimos una gran cantidad de profesores que los presentaron hoy. ¿Cuántas personas atienden aquí a los niños? 50. Contando, como dijo usted, profesores, fisioterapeutas, terapeutas de lenguaje, niñeras, asistentes, maestras itinerantes, docentes también de planta y docentes itinerantes que atienden niños con discapacidad que están integrados en las escuelas. ¿El Ministerio de Educación o el gobierno contempla toda esta cantidad de educadores y de personas dedicadas a una población que, aunque no es grande, pero sí es una población que necesita mucha atención? Sí, del MEP. De hecho, doña Ángela, como yo le decía, podríamos hasta tener más códigos si pidiéramos de educación para el hogar y todo, pero nosotros no podemos ahorita ser tan irresponsables de pedir más códigos por el espacio que tenemos. Pero podemos sí decir lo requerimos. Que hoy por hoy San Carlos es un ejemplo de lo que se puede trabajar en este campo. Sí, de hecho eso es cierto. Nosotros hemos ido a algunas capacitaciones en otros lugares, en lo que es el lenguaje, por ejemplo, y en otros ámbitos, y sí, San Carlos se ha destacado, lo que es el Centro de Educación Especial se ha destacado. Bueno, eso lo menciono porque qué interesante que cuando la doctora Otilia Chinchilla de Reyes va
a la escuela Fernando Centeno Güell se le niega la ayuda porque dicen que es que por si eso son unas selvas y un lugar tan alejado y San Carlos ni siquiera lo visualizaban. Y hoy por hoy es un lugar ejemplar a nivel nacional y hasta internacional. ¿Cómo siente usted este centro y cómo ve usted ese futuro? Bueno, como le digo, nosotros somos visionarios y tenemos, a veces la directora de acá dice, el centro de educación que queremos hacer de aquí a unos 10, 15 años, y yo le digo, no, Eugenia, usted está poniendo un plazo demasiado largo. En realidad yo espero que a unos 5 años nosotros tengamos ya por lo menos montado el proyecto y el terreno comprado y que se empiece todo esto. Yo pienso que la gente de San Carlos responde muy bien. Yo me asusté en realidad, la semana pasada necesitábamos recaudar fondos para esta cuestión, salimos a la calle, doña Ángela, nos tiramos a la calle, nunca lo hemos hecho, con tarros pusimos, Rojas y Rodríguez nos puso un toldo, que les agradecemos montones, y pagó un sonido Rojas y Rodríguez, y estuvimos ahí con tarros en la calle y recaudamos 947,000 colones. Yo no lo esperaba, francamente yo creí que se iba a recaudar menos, y era de las que estaban menos visionarias en ese momento. Sin embargo sucedió, y yo siento que el sancarleño da muchísimo cuando se le explica para qué, ¿verdad? Y cuando en realidad ve las cosas, ve el fruto, porque eso es lo peor, que vos des algo y no veas las cosas que se han dado, pero el sancarleño da, y yo estoy segura de que ese centro de educación especial grande, así como nosotros lo queremos, con esas cosas, se va a dar. Y vamos a tener personas con discapacidad que van a ser útiles al mismo San Carlos, ¿verdad? Porque ya hablábamos de gente que tiene una tilapera, que tiene, bueno, esto y el otro, pero que van a ser útiles a la sociedad, al mismo San Carlos. La profesora Eugenia Valerio ha estado durante 20 años aquí en la Escuela de Enseñanza Especial y hoy que le hablamos de él como un centro. Cuando estaba conversando con ella, de repente pensé, cuando la doctora Otildia Chinchilla va y hace todo el esfuerzo con un grupo de padres de familia y otras personas y deciden fundar esta escuela, qué difícil quiénes iban a venir a estar al frente de ellos, porque no habían profesores educados en ese campo. Entonces viene una profesora española y después algún grupo de muchachas que inclusive se van a entrenar a España. Entonces empieza a fortalecerse. Y ya hoy por hoy tenemos profesionales que directamente se han formado en Costa Rica. Sí, en realidad el centro actualmente cuenta con un grupo de profesionales bien calificados, están acreditados para desempeñar sus roles, sus puestos, terapeutas físicos, terapeutas de lenguaje, especialistas en deficiencia visual, especialistas en retraso mental, en discapacidad múltiple. Pues sí, ellos salen calificados con su título, pero en realidad en la institución también es donde se forman. La experiencia de uno como docente es la mejor vida, que uno tiene la mejor experiencia para uno poder ejercer a nivel profesional. Los niños y jóvenes que vienen aquí, ¿de qué lugares proceden? Sí, esta institución se proyecta a toda la zona norte. Son estudiantes que provienen de lugares bastante alejados. Algunos vienen allá del lado de Pital, de Venecia, podemos hablar de la frontera allá la zona norte, por el lado también cercano allá a Guatuso, de todo lugar. El niño que lo necesite viene aquí. Aquí muchas veces valoramos el lugar de procedencia, si hay que hacer alguna integración, algún otro centro más cercano o alguna institución también. Entonces nosotros ayudamos en eso. Sí, porque pienso que cuando vienen de zonas muy alejadas, ¿cómo insertarse en un lugar donde no está su familia? Sí, ese es un proceso. Nosotros tenemos que trabajar en eso. Una vez que el padre viene, tenemos que tratar de orientarlo en las condiciones propias, el transporte, si ayudarle con alguna beca, qué horario tiene. Todo eso es una flexibilidad y un sistema educativo muy diferente, ¿verdad? El sistema regular, donde el padre pues tiene una atención de privilegio. Después de escuchar a las educadoras de la Escuela de Enseñanza Especial, nos vamos un momentito y regresamos con la doctora Otildia Chinchilla de Reyes. Antes que doctora, esta increíble mujer fue una madre ejemplar que crió y amamantó a sus 7 hijos sin descuidar su labor en el hospital. Entonces me necesitaban los hijos. Y es cierto que yo me di a los niños y todo, pero me costaba resignarme a relegar a los hijos. No podía. No, qué bien. 7 hijos, ¿cómo una doctora cría 7 hijos? ¿No podía amamantarlos usted? Claro que los amamantaba. Yo estaba pendiente de venir cada 3 o 4 horas a darles el pecho y ya me iba a trabajar.
Y esa mujer que me ayudaba, que era mi empleada, Gloria Ledesma, ella también me daba el chupón y todo, porque era chupón y pecho. O sea, usted nunca dejó su función como madre No. de esa alimentación directa. Era más fácil criar los hijos aquí en San Carlos, más cerca suyo, que seguir allá en San José. Pues sí, en San José es cosa de otro mundo. Y aquí en San Carlos todo es fácil. Pero no sé por qué se me metió irme. Y el pueblo de San Carlos es excepcional. En San Carlos son muy entusiastas para todo. Por eso yo me nacionalicé sancarleña por nacimiento. Sí. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en este programa Volvamos a lo Nuestro. Costa Rica es hermosa y su gente lo es más. Por eso nos encanta conocer personas que dedican su vida a los demás, enseñanzas que nos dejan y definitivamente vidas que debemos de rescatar como ejemplo para los demás. Hoy la doctora Otilia Chinchilla de Reyes, mañana no sabemos, pero acompáñenos siempre aquí en Volvamos a lo Nuestro, recorriendo el territorio nacional y rescatando estos ejemplos.